Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, hablaremos sobre la crítica marxista hacia el feminismo. Y esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y esta opción ganó. Si quieres tú también participar en la votación para el próximo tema de video, puedes suscribirte al canal y estate al tanto de la pestaña de comunidad, asimismo como apoyando voluntariamente mediante el siguiente código de Yape. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. Ustedes saben muy bien que últimamente, por medio de redes sociales, el marxismo ha logrado expandirse bastante. Eso sí, todavía quizás desde aspectos muy académicos, pero algo es algo, así se empieza. Y dentro de esa expansión muchas veces aparecen ciertas críticas también o ciertas concesiones. Por ejemplo, dentro de las personas que comparten contenido marxista, podemos ver tanto apoyo al feminismo como rechazo a este mismo. Y para ser sincero, al menos en habla hispana, no he podido encontrar una crítica certera o que realmente se fundamente en el marxismo. Es más, quienes más tendrían que tener conciencia de esto son aquellos que han leído El Capital, pero para mi sorpresa los que más profundizan en El Capital son aquellos que más se acercan al feminismo, cosa que me parece bastante extraña y creo que podemos ya empezar a abordar. El Capital de Karl Marx. El capitalismo, en su necesidad de incrementar el capital, revoluciona constantemente las fuerzas productivas. Esto lo lleva a transformar la producción manufacturera en producción industrial. La adquisición de la maquinaria desplaza a un segundo plano la herramienta utilizada por el obrero. Esto permite la extracción de plusvalor relativo, incrementando el capital constante y disminuyendo el capital variable, o en otras palabras, mediante una composición orgánica creciente del capital. Esto es importantísimo porque esto nos va a permitir comprender cómo surge el feminismo. Para Marx y para Lenin, el capitalismo atraviesa dos fases o dos etapas. Una es la fase o etapa manufacturera, y otra es la etapa o fase industrial. La primera se caracteriza porque pone como primer factor la fuerza del hombre que mediante la herramienta produce valores de uso, mientras que la segunda pone al hombre en un aspecto secundario y coloca principalmente a la maquinaria. La constante necesidad de revolucionar las fuerzas productivas por parte del capitalista con la finalidad de valorizar el valor cada vez más, termina generando una composición orgánica creciente del capital. O sea que el capital constante, la maquinaria, la industria, se eleva por encima, porcentualmente hablando, del capital variable, que nosotros entendemos como la fuerza de trabajo. Esto permite la extracción de plusvalor relativo. ¿Y qué es esto? El plusvalor relativo es aquel plusvalor que se extrae disminuyendo el tiempo de trabajo necesario, o sea, el tiempo que el proletariado trabaja para poder cubrir las necesidades que requiere de satisfacer, o sea, una parte de la jornada laboral. Para extraer este plusvalor relativo no se necesita incrementar la jornada laboral, sino que solo basta con el incremento de la productividad por medio de la maquinaria. Esto hace que la maquinaria simplifique el trabajo y por ello disminuya el tiempo de trabajo necesario. Marx menciona en El Capital lo siguiente: tiene que efectuarse, por ende, una revolución en las condiciones de producción de su trabajo, esto es, en su modo de producción y por tanto en el proceso laboral mismo. Por aumento en la fuerza productiva del trabajo, entendemos aquí, en general, una modificación en el proceso de trabajo gracias a la cual se reduzca el tiempo de trabajo socialmente requerido para la producción de una mercancía, es decir, que una cantidad menor de trabajo adquiera la capacidad de producir una gran cantidad mayor de valor de uso. Por ejemplo, hablemos de la producción manufacturera. ¿Cuánto tiempo hubiera tardado un zapatero en crear una docena de zapatos? Quizás puede haber tardado un mes, pero con el desarrollo industrial y el implemento de la maquinaria, esa docena de zapatos la puede realizar en menos tiempo, quizás en 5 días. El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese zapato ha disminuido. Y esto se debe, reitero, a la maquinización, el desarrollo de la industria y la simplificación del trabajo. El hecho de que una menor cantidad de trabajo sea requerida para producir una gran cantidad de valores de uso permite la simplificación del trabajo y por ello la inclusión del niño y la mujer dentro de la producción. Claro que sí, si la maquinaria simplifica el trabajo, entonces no necesitamos la fuerza bruta de quizás un hombre y un niño o una mujer puede realizar esa labor.
presionar unos cuantos botones, envolver quizás algún producto. Es un trabajo mucho más simplificado gracias a la maquinaria. Es por ello que Marx va a agregar más adelante apropiación de fuerzas de trabajo subsidiarias por el capital, trabajo femenino e infantil. La maquinaria, en la medida en que hace prescindible la fuerza muscular, se convierte en medio para emplear a obreros de escasa fuerza física o de desarrollo corporal incompleto, pero de miembros más ágiles. Trabajo femenino e infantil fue, por consiguiente, la primera consigna del empleo capitalista de maquinaria. Así, este poderoso reemplazante de trabajo y de obreros se convirtió sin demora en medio de aumentar el número de los asalariados, sometiendo a todos los integrantes de la familia obrera, sin distinción de sexo ni edades, a la férula del capital. El trabajo forzoso en beneficio del capitalista no solo usurpó el lugar de los juegos infantiles, sino también el del trabajo libre en la esfera doméstica, ejecutado dentro de límites decentes y para la familia misma. Lo que podemos extraer de esta lección de Marx, profundizando propiamente en la cuestión de la mujer y dejando por un momento al niño, es lo siguiente: que la mujer entra a actuar como proletariado y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esto la hace ingresar dentro del intercambio de equivalentes. ¿Qué nos dice la ley del valor? La ley del valor nos dice que una mercancía se vende por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, y esto se fundamenta por ello en el intercambio de equivalentes, que una cosa se intercambia bajo determinada magnitud por otra en base a una igualdad, y esa igualdad es, claro está, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Eso hace que la fuerza de trabajo, ya no solo del hombre, sino también de la mujer, se convierta en una mercancía y que pueda ser igualada en un intercambio de equivalentes con un salario. Estas condiciones productivas que estamos estudiando nos permitirán comprender muy bien cómo surge el feminismo. Vamos a ir con ello justamente ahora. ¿Cómo surge el feminismo? Nos quedamos en que la fuerza de trabajo femenino se iguala a un salario. Si la fuerza de trabajo femenino es empleada para la extracción de plusvalor, entonces esta se termina por igualar a la fuerza de trabajo del hombre. Póngase el caso de un trabajo que solo requiera de presionar botones, esto debido al desarrollo de la maquinaria y simplicidad del trabajo, y que el salario por esta labor sea de $500 mensuales. Este trabajo podría ser realizado tanto por el hombre como por la mujer, recibiendo cualquiera de los dos el mismo salario. Cabe precisar que las diferencias de salarios entre hombre o mujer se producen por ciertas contradicciones y la división social del trabajo. Sobre esto último se puede hablar en otra oportunidad, pero en resumidas cuentas, el desarrollo de la industria y la maquinización del trabajo produce lo siguiente: que la fuerza de trabajo femenino se iguale a la fuerza de trabajo masculino como fuerza de trabajo humano en general. Y por favor, que no se me malinterprete, por fuerza de trabajo me estoy refiriendo al término meramente marciano, aquella fuerza de trabajo indiscriminadamente humana, realizando una abstracción de los componentes físicos. En ningún momento estamos diciendo que el hombre y la mujer tienen la misma fuerza física. Ese no es el concepto de Marx. Estamos hablando de trabajo indiscriminadamente humano, cosa que es mucho más fácil de comprender si es que se entiende cómo la mujer ahora vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ahora bien, ¿recuerdan la relación entre estructura y superestructura? Y que la conciencia no puede escapar a ninguna relación histórico-productiva. Pues eso es lo que va a suceder a continuación. El marxismo considera que el ser social determina la conciencia y que esta última no puede escapar a sus condiciones materiales de existencia. La igualdad, a la que es sometida la mujer en el proceso productivo, se termina por expresar en la necesidad de expandir esa igualdad a nivel ideológico. Esto es la estructura económica manifestándose en la superestructura. La igualdad de ambos sexos a nivel productivo, como vendedores de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, se termina expresando también a nivel ideológico. Es por ello que las feministas, y ojo, sin contar sus múltiples variantes, buscan la igualdad de derechos con los hombres, porque el derecho burgués es la expresión del intercambio de equivalentes de la sociedad burguesa. Si es que la mujer participa ahora en la producción vendiendo su fuerza de trabajo por el desarrollo de la maquinaria, esas condiciones histórico-productivas la llevan a igualarse con el hombre a nivel productivo y por ende también a nivel ideológico, y por ello busca una igualdad de derechos. ¿Recuerdan que ya hemos hablado con anterioridad que el capitalismo inglés es aquel que se iba a terminar expandiendo por todo el mundo? Claro, eso se debe a que el capitalismo inglés supo pasar muy bien de la producción manufacturera a la producción industrial maquinizada. Esa producción que, reitero, se terminaría expandiendo a todo el mundo. Por ello, no debe sorprender que la primera ola del feminismo haya surgido en Inglaterra y en los Estados Unidos. Eso, compañeros, es una prueba empírica de lo que estoy afirmando. Es una prueba empírica
del carácter científico que tiene el marxismo para poder comprender estos fenómenos. Por ello, no es de extrañar que las feministas hayan iniciado su lucha por la búsqueda de una igualdad con los hombres. Tampoco es de sorprender que el feminismo de primera ola haya surgido en Inglaterra y Estados Unidos, países de desarrollo industrial y maquinización del trabajo. Como podemos ver, el feminismo surge de determinadas condiciones histórico-productivas, la superación de la división del trabajo sexual mediante el desarrollo del capital industrial. En conclusión, el feminismo tiene un carácter burgués y es producto del capitalismo. Lamentablemente, muchos marxistas, en lugar de ponerse a estudiar las cosas desde el capital o desde lo mucho que escribieron los clásicos del marxismo, prefieren estudiarlo bajo prejuicios y esas cosas. Nosotros, desde el capital, hemos podido llegar a la conclusión de que el feminismo es un movimiento burgués, pero aún falta desarrollar un poco más la cuestión. ¿El feminismo es un amigo? ¿El feminismo es un enemigo? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Carácter del feminismo. El feminismo es un movimiento burgués que busca luchar por los derechos burgueses de la mujer con la finalidad de liberarlas de las ataduras heredadas del feudalismo. Por ejemplo, su posición en la labor doméstica. Esto no es del todo malo. De hecho, en un determinado momento histórico, logró poseer un carácter progresivo y revolucionario. Vamos con una cita de Mariátegui en su texto Temas de Educación que dice lo siguiente: pero esta pluralidad del feminismo no depende de la teoría en sí misma, depende más bien de sus deformaciones prácticas. El feminismo, como idea pura, es esencialmente revolucionario. El pensamiento y la actitud de las mujeres, que se sienten al mismo tiempo feministas y conservadoras, carecen, por tanto, de íntima coherencia. El conservadurismo trabaja por mantener la organización tradicional de la sociedad. Esa organización niega a la mujer los derechos que la mujer quiere adquirir. Las feministas de la burguesía aceptan todas las consecuencias del orden vigente, menos las que se oponen a las reivindicaciones de la mujer. Sostienen tácitamente la tesis absurda de que la sola reforma que la sociedad necesita es la reforma feminista. La protesta de estas feministas contra el orden viejo es demasiado exclusiva para ser válida. Mariátegui dice que el feminismo como idea pura es revolucionario. Algunas personas se pueden asustar con ello, pero realmente es algo correcto. En realidad, que en la sociedad burguesa los conceptos llegan a tener tanta abstracción en base a la base que se amplía, que permiten saltarnos los límites materiales y por ende elaborar críticas. Eso es algo que dice Marcuse en su libro Razón y Revolución. Pero ojo, estamos hablando de un feminismo como concepto meramente abstracto, abstrayéndolo, claro está, de la lucha de clases. Pero evidentemente, aterrizado a la lucha de clases, entendemos que el feminismo tiene una relación bastante burguesa. Las feministas simplemente buscan cambiar la sociedad por medio de la reforma, por medio del derecho burgués, por medio del intercambio de equivalentes. Se encuentran condicionadas a ello porque evidentemente surge de esas condiciones histórico-productivas. Esa eliminación progresiva de la división del trabajo sexual termina siendo sí revolucionario frente a las viejas formas medievales. Pero ya hablando de la sociedad burguesa como tal, el feminismo no puede ser revolucionario. De hecho, si es que quisiera ser revolucionario, dejaría de ser feminismo y pasaría a ser otra cosa, que ya vamos a comentar. Ojo, eso no significa que tenemos que tener una actitud completamente hostil hacia las feministas. Recordemos que esa actitud que es meramente de los izquierdistas. Las feministas pueden ser reaccionarias, sí, pero en determinadas condiciones pueden servirnos en un frente para poder conseguir nuestros objetivos. Recuerden que se puede hacer frente no solamente con los amigos, sino también con los enemigos. Pensar de otra manera es un pensar no dialéctico y ridículamente izquierdista. Pero ya sabemos nosotros también que dentro de la sociedad burguesa, lo ideal y lo real se paran tirando de los pelos. Vamos con una cita de Lenin en las Obras Completas, tomo 32 de la editorial Cartago, que dice lo siguiente: claro está que aquí no hablamos de igualar a la mujer con el hombre en lo que se refiere a la productividad del trabajo, la cantidad de trabajo, la duración de la jornada, las condiciones de trabajo, etc. Sostenemos que la mujer no debe, a diferencia del hombre, ser oprimida a causa de su posición en el hogar. Todos ustedes saben que incluso cuando las mujeres gozan de plenos derechos, en la práctica siguen esclavizadas, porque todas las tareas domésticas pesan sobre ellas. En la mayoría de los casos, las tareas domésticas son el trabajo más improductivo, más embrutecedor y más arduo que pueda hacer una mujer. Es un trabajo extraordinariamente mezquino y no incluye nada que de modo alguno pueda contribuir al desarrollo de la mujer. Esto se debe a que si bien la sociedad burguesa capitalista puede otorgar igualdad ante la ley, no puede dar esa igualdad materialmente, debido a que la familia burguesa se sigue manifestando.
La única forma de liberar a la mujer de sus ataduras en el trabajo hogareño es por medio de la transformación de las relaciones sociales de producción, aquellas que se manifiestan ideológicamente en la familia. Mariátegui y Lenin van a ver cierto carácter progresivo en el feminismo, pero las cosas han cambiado bastante. Hoy en día, y eso muchos de ustedes se van a dar cuenta, el feminismo se ha vuelto inclusive hasta reaccionario. Sin embargo, en la época actual el feminismo cumple un rol muchas veces reaccionario. Este pone la lucha económica por encima de la lucha política, enfermedad economista ya criticada por Lenin, y termina por fragmentar al movimiento proletario. Marx ya había advertido que la burguesía hará todo lo posible no solo por satisfacer las necesidades económicas, sino también espirituales de los trabajadores. Esto con la finalidad de que no levanten banderas que ataquen sus intereses de capital. Por ello, no debe sorprender que sea la misma burguesía aquella que financie las organizaciones y movilizaciones feministas. El feminismo fue revolucionario frente a los rezagos feudales, pero es conservador con respecto a la sociedad burguesa. Y de esto no se percatan muchos marxistas que van a la cola del movimiento feminista. El feminismo surge de la sociedad burguesa por la eliminación de la división del trabajo sexual, y por ende busca ideológicamente expresar esas condiciones materiales de producción. Por ello, la satisfacción de sus necesidades están englobadas dentro del sistema capitalista de producción, no pueden ir más allá de eso. A esta conclusión solamente se llega bajo un análisis marxista. Si nosotros nos desviamos por ahí, pues evidentemente vamos a concluir otra cosa. Pero alguien puede decir, Gerson, ¿y qué hay del feminismo marxista? ¿Feminismo marxista? ¿Ese término realmente puede existir? ¿Es un término realmente correcto? Vamos a verlo. Feminismo marxista. No existe feminismo marxista. El feminismo no escapa al reformismo del derecho burgués y por ello no puede ser marxista. Esto se debe a que el feminismo es producto histórico del desarrollo capitalista y solo puede satisfacer sus exigencias burguesas dentro de su propio margen. La mujer marxista se desliga de esto, comprendiendo que lo principal es la cuestión de clase y no de género, asumiendo su rol como proletariado y sirviendo a la revolución socialista. La mujer solo puede alcanzar la verdadera libertad mediante la igualdad política, y esta solo será posible mediante la dictadura del proletariado. Aquella mujer que asume el marxismo solo puede llamarse de una forma, una mujer comunista. Y en ello reside la diferencia entre mujeres revolucionarias, que ojo, no concuerdo completamente con ellas, pero igual hay que mencionarlas, como Nadezhda Krúpskaya, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai, con respecto a feministas burguesas como Nancy Fraser, Silvia Federici, entre otras mujeres que solo sirven para ponerse de rodillas ante el gran capital. Que una feminista se considere marxista no la hace marxista. No existe feminismo marxista. Si tú crees ser una feminista marxista, eres una mujer comunista y nada más. No es necesario ponernos categorías particulares en base al sexo. Todos somos compañeros que buscamos luchar por la revolución proletaria, la instauración de la dictadura del proletariado y la llegada al comunismo. Muchas veces algunas personas se quedan en la superficialidad y no profundizan en las cuestiones. Por ejemplo, con respecto a Silvia Federici. Yo creo que cualquier persona que haya leído El Capital realmente puede criticar fácilmente a esta señora. El capital es producto de la constante extracción de plusvalor, pero de allí decir que eso se sostiene en el trabajo doméstico de la mujer es no comprender cosas como trabajo productivo, trabajo improductivo, la relación que tienen con el capital, etc. Pero bueno, podemos guardarnos a Federici para un próximo video. Sin nada más que agregar, compañeros, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Recuerda que si eres nuevo puedes suscribirte, apoyar con un me gusta, comentar y compartir este contenido, así como también puedes donar voluntariamente al siguiente código de Yape que aparece en pantalla. Sin nada más que agregar, me despido, muchísimas gracias, cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad.